cuánto tienen que ver en todo esto los medios de comunicación? Y pensaba también en la ley de medios, que ahora tiene plena vigencia. Me gustaría conocer también su opinión o su reflexión con respecto. Mi reflexión, yo qué sé, a mí me alegra que casi que la primera acción importante del Poder Judicial, si bien nacional, desde que yo estoy, haya sido la declaración de constitucionalidad de la ley de medios. Realmente me sentiría un poco incómodo si hubiera sido al revés. Y fuera de eso, me parece evidente que no hay, hay una fuerte incompatibilidad de la democracia con la concentración económica. Creo que el mundo entero lo está viviendo, la Argentina lo está viviendo, lo ha vivido. Y bueno, cualquier límite que se pueda poner, yo lo he estudiado mucho. Cuando yo me recibí, me dediqué un poco a estas cosas durante un tiempo, desde antes de recibirme en la facultad, hasta esto de trabajar sobre estas cuestiones, que hacen a los límites, las cuestiones de filosofía del derecho. Es decir, hasta dónde es compatible la democracia con una concentración económica que genere semejante desigualdad, donde aquellos ideales fundantes de la democracia, un ciudadano, un voto, etcétera, se tornen en pura risa, ¿no? Bueno, me parece que la limitación en este caso, la concentración de todas las concentraciones empresarias, una de las más sensibles, si no la más sensible, que es la de los medios de comunicación, me parece que está bueno, es imprescindible. Yo diría que es el piso mínimo para poder pensar democráticamente, es que la concentración en los medios esté limitada. Y ojalá más. Traspolado a la realidad local, ¿qué podemos reflexionar en ese sentido? Hay madurez, se avanza, hay discusión. Sabemos que las discusiones que pasan por los medios acá tienen un contenido altísimo en lo que tiene que ver con la tierra, con la defensa, con la autonomía, también con las concentraciones económicas de los vecinos que tenemos, que tienen mucho poder económico, por caso la realidad que se vive desde el Lago Escondido. ¿Cómo estamos en ese sentido, donde los medios también tienen un rol muy importante? Sí, sucede lo de siempre, digamos. El poder económico es un factor fortísimo en términos de influencia, condicionamiento, lo que quieras decir, de la agenda pública, ¿no? Y por eso está bueno que por lo menos haya muchos medios distintos, con cabezas distintas, con criterios diferentes, y que de esta manera no solamente la gente pueda elegir qué escuchar o qué mirar o qué leer, cosa que está buena, pero sino además que pueda, aún sin, que pueda escuchar no solamente lo que elige, sino otras cosas, ¿no? Me parece que esto va a ser una sociedad con capacidad de debate, con capacidad de discusión, y donde todas estas cuestiones que vos decís, por lo menos se pongan arriba de la mesa. Yo no sé lo que la gente tiene que pensar, ni desde este lugar puedo decirlo, ni desde como ciudadano me interesa decirlo. Que la gente piense lo que quiere, que la gente crea lo que le parece, pero que por lo menos antes de ese pensar y antes de ese creer y antes de ese manifestarse, haya tenido la posibilidad de nutrirse de la información correspondiente, de nutrirse de otras opiniones distintas, de todos los colores y puntos de vista que se conocer la ley y conocer los derechos refuerza muchísimo todo eso. Claro que sí. Volvemos al punto inicial. Sí, pero claro, obviamente esto requiere un basamento legal, aún sabiendo que las leyes también son manifestaciones de una situación de poder determinada en una sociedad en un momento determinado, ¿no? Entonces, en un aquí y ahora, la situación de poder determina que las leyes sean estas o aquellas. Aún así, me parece, insisto en este concepto como de pisos mínimos, ¿no? De niveles mínimos es el cumplimiento de la ley. Y después que la gente debata, y después que la gente tenga la oportunidad de decir y escuchar opiniones diferentes,
sobre cualquiera de estas cuestiones relevantes que parecen nosotros, las que se nos ocurren. Por último, ¿cómo ve la realidad más macro latinoamericana, si quiere, o la realidad de América, en cuanto también, justamente por ahí comparativamente, hablando obviamente desde las leyes, desde los derechos? Yo creo que América Latina entera ha hecho un recorrido parecido al de la Argentina, y es más, hasta casi acompasadas en cuanto a los periodos históricos o los momentos históricos, ¿no? Creo que América Latina ha sufrido el mismo pozo negro que sufrió la Argentina, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, en periodos un poquito más largos, un poquito más cortos, con mayor o con menor violencia, pero es esto, digamos, somos un continente que entre víctimas y victimarios nosotros mismos, victimarios de nosotros mismos como sociedad, nos hemos encargado de pisotear las leyes hasta la exasperación, ¿no? Bueno, y este es un tema para los que ocupamos este lugar, ¿no? Esta silla. ¿Habría que ayornar, hacer una revisión de esas leyes? Seguramente, y siempre está bueno que eso ocurra. No soy quien para decir eso, para hablar de eso. Me parece bien, digamos, como persona, que el derecho vaya evolucionando y vaya también reflejando estos conflictos sanos. No todos los conflictos hay que evitarlos, ni enojarse, ni temerles. Hay conflictos sanos que hacen la redefinición de los criterios de justicia de una sociedad, la redefinición de la distribución del ingreso, digamos. Hay un montón de conflictos que son extremadamente útiles para una sociedad. Y bueno, que el derecho vaya acompañando esa evolución, y que quienes cumplimos esta tarea vayamos también haciendo esa evolución, digamos. Creo que un organismo judicial también tiene que evolucionar. Siempre la tarea es cumplir la ley. Ahora, este cumplimiento de la ley tiene muchas vertientes. Dictar una resolución cuando haga falta, pero también que la gente progrese en el conocimiento de sus derechos, y por lo tanto progrese en el conocimiento también de sus obligaciones, que progrese en el conocimiento de las formas en que esto se hace efectivo, ¿sí? ¿Cuál es tu derecho? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es tu obligación? ¿Hasta dónde? Por el momento siento que en esto se habla mucho de planes de seguridad, cómo reforzar, inyectar dinero en las mismas fuerzas de seguridad y demás, pero poco se habla de lo otro, de los derechos y de la realidad social de las personas. No es que se hable poco, por ahí se nota menos el trabajo que se hace en un sentido y en otro. No necesariamente es eso lo que pasa. No. Lo mismo que decía sobre la ley, de que es expresión de una situación de poder determinada en una sociedad, creo que la agenda pública también es expresión de una situación de poder en la sociedad, y de quienes influyen y quienes tienen capacidad de incidir sobre cuál es la agenda pública. Y también, como todo, cada ciudadano como consumidor, como cliente, es también responsable de esto, es decir, hasta qué punto yo compro como verdaderos o como relevantes para mi vida agendas públicas y discusiones que no me inciden en realidad. Pero bueno, insisto, en esto cada uno tiene que hacer lo que le parezca. Sí tenemos que tener la certeza de que exista la posibilidad de que cada uno escuche muchas voces, no solamente dos. Pero bueno, esto ocurre, que se hable de la seguridad y no se hable de los derechos, es una cuestión de quién maneja el poder en una sociedad. Bueno, creo que el Estado tiene que también cumplir una función ahí de equilibrio, es decir, tenemos que hablar de los derechos. Claro, porque cuando hablamos de menores, cuando se discute la edad de imputabilidad de los menores y demás, estamos hablando de una sola cuestión a resolver para un solo sector, pero está el otro sector que es el que la padece, el que viene de generaciones y generaciones padeciendo la marginalidad, por ejemplo, ¿no? Sí, y de esos derechos por ahí no se habla, ¿verdad? Por eso es esto,
La agenda pública es un recorte parcial de la realidad, es decir, de esto se habla y de esto no se habla. Bien, me parece que está bueno que el Estado cumpla una función de equilibrio, me parece que el Poder Judicial tiene que contribuir a ese equilibrio, en el decir, cuando hablamos de los derechos, hablamos de los derechos de todos, cuando hablamos de las obligaciones, hablamos de las obligaciones de todos, en la función, en función de la medida, digamos, de que cada uno tiene que cumplir esa obligación. No dejar, está bueno que el Estado no se deje arrastrar por el recorte derivado de una situación de poder que implica la agenda pública, y esto me parece que es particularmente relevante para quienes ejercemos una función en el Poder Judicial. Digamos, si vamos a correr atrás de la agenda pública y no hacemos una función de equilibrio en términos de que esa agenda está ocultando temas, ocultándolos simplemente por desplazarlos del foco, ni siquiera hace falta ponerles una manta arriba, ¿no? Pero, digamos, si yo hablo de esta hoja y me concentro en esta hoja pasó a un segundo plano. Claro. Bueno, esta es una decisión que quién la toma, ¿no? Me parece que es una buena tarea para la función pública, es decir, acordémonos que tenemos esta hoja también y claro, la tenemos allá, claro, y que esto forma toda parte de una realidad igual. Entonces, creo que es responsabilidad funcional del Estado esto. Bien. Doctor Musillo, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.